Hola, respira conmigo un momento. Suelta los hombros. Cierra los ojos si puedes. Hoy quiero hablarte de un tipo de soledad que casi nunca se nombra. No es la soledad de no tener a nadie, ni la soledad de una casa vacía. Es otra, más silenciosa, más sutil, más difícil de explicar. Es la soledad de ser siempre la fuerte. Esa soledad que vive detrás de la sonrisa que dices que es natural, pero que si fueras completamente honesta, sabes que a veces es un disfraz. La que acompaña tus yo puedo, cuando en realidad quisieras decir no puedo más. Esa soledad que nadie detecta porque tú misma te has encargado de borrar las grietas antes de que se vean. ¿Te suena? Es ese lugar en el que desde hace años eres la que resuelve, la que no llora, la que se esconde delante de todos, la que dice tranquila, yo lo hago, la que guarda sus tormentas para después. Y ese después nunca llega. A veces creo que el mundo se ha acostumbrado demasiado a nosotras, a nuestra capacidad de sostener, de adaptarnos, de organizarnos, incluso en medio de un incendio emocional. Se han acostumbrado tanto que ya nadie se pregunta si tenemos fuerzas para seguir. Y nosotras nos lo creemos. Creemos que es un halago que nos digan, es que tú eres tan fuerte, wow, que es una medalla, que es un elogio. Y claro, lo es hasta que deja de serlo. Porque un día descubres que esa fuerza no siempre vino de la elección, sino de la necesidad. Que la amargura que llevas puesta no es un accesorio que te pones cuando quieres, sino una segunda piel que aprendiste a fabricar para sobrevivir. Y lo peor, que ya no sabes cómo quitártela. Yo lo he vivido. Y no solo lo he vivido, lo he normalizado. Normalizar el aguante. Normalizar no pedir ayuda. Normalizar sentirme incómoda cuando alguien quiere ayudarme. Es como si una parte de mí no supiera cómo ser vista en fragilidad. No porque no tenga esa fragilidad, sino porque durante tanto tiempo la oculté que ahora mostrarla se siente como un idioma que olvidé hablar. Recuerdo momentos concretos, estar agotada y que alguien me pregunta, ¿necesitas algo? Y responder, no, tranquila, estoy bien. Pero por dentro gritar, sí, por favor, dime que puedo dejar todo y simplemente existir un rato. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué tememos que si soltamos todo, todo se va a derrumbar? Que si aflojamos, nadie va a tomar nuestro lugar. Y en ese miedo nos quedamos cargando lo que no nos corresponde. La verdad es que ser siempre la fuerte tiene un precio muy alto. Te lo cobran la espalda, te lo cobran en el sueño, en la forma en que respiras, te lo cobran en relaciones donde das más de lo que recibes, en amistades donde siempre eres el hombro, pero nunca la cabeza que reposa. Te lo cobra en la sensación de que aunque estés rodeada en el fondo, estás sola en esto. Y aquí viene la parte que duele decir. Hay gente que incluso prefiere que sigas así, porque mientras tú eres la que puede con todo, ellos no tienen que hacerse cargo de nada. Tal vez por eso abrir un espacio para mostrarnos como somos se siente tan amenazante, porque sabemos que cuando lo hagamos, muchas cosas y muchas personas ya no van a quedarse. Pero, ¿y si lo pensamos al revés? ¿Y si las que se quedan cuando bajas la armadura son precisamente las que sí importan? He tenido que aprender, y aún estoy aprendiendo, que no necesito explicarle a todo el mundo mis razones
para soltar algo, que no tengo que dar un discurso para justificar por qué hoy no puedo, que no debo sentir vergüenza si mi voz tiembla, si mis ojos se llenan de agua o si mi cuerpo dice hasta aquí. Porque ser fuerte no es lo mismo que ser invulnerable, y mucho menos que ser incansable. La verdadera fuerza está en poder decir, hoy no puedo, y está bien. En recibir un abrazo sin sentir que debes dar algo a cambio. En dejar que alguien más se encargue, aunque lo haga distinto a como lo harías tú. A veces basta con abrir una rendija. No tienes que quitarte toda la armadura de golpe. Basta con mostrar un pedacito de verdad para que el aire entre y te recuerde que sigues viva. Y si no encuentras todavía con quién hacerlo, empieza contigo. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que me dejé caer en mi propia presencia sin exigirme estar bien? ¿Qué necesito ahora mismo que estoy posponiendo por miedo a incomodar? Cuando me permito esas preguntas, noto que la soledad cambia de forma. Ya no es un desierto donde camino sola, sino un espacio íntimo donde me acompaño a mí mismo. Pero no te voy a mentir, aún hay días en los que me cuesta, días en los que la inercia de ser la que sostiene todo gana, en los que vuelvo a esa respuesta automática de no te preocupes, yo lo hago, no te preocupes, yo resuelvo. Solo que ahora, poco a poco, me doy permiso de interrumpirme y decir, ¿sabes qué? No, hoy no. Y con ese no también me digo sí, sí a descansar, sí a llorar, sí a no tener que demostrar nada. Tal vez, al final, la soledad de ser siempre la fuerte se empieza a desarmar así, con pequeños actos de sinceridad, con espacios donde puedes dejar de ser personaje y volver a ser persona. Y si hoy estás escuchando esto y sientes que es tu historia, quiero que sepas algo. No tienes que demostrar tu valor cargando el doble. No tienes que ganarte el derecho a ser cuidada. Ya lo tienes. Respira. Baja los hombros otra vez. No estás sola en esto. Y si alguna vez necesitas un lugar donde dejar la armadura sin miedo a que te juzguen, aquí tienes uno. Mis espacios están para eso, para que puedas llegar entera, rota, cansada o radiante, pero siempre real. Porque tal vez la fuerza más grande que puedes mostrar es la de dejarte ver incluso cuando tiemblas. Hay algo que descubrí con el tiempo. No es que no sepamos pedir ayuda, es que hemos aprendido a pedirla en silencio. Ese silencio que nadie escucha, porque hemos perfeccionado el arte de disfrazarlo. Un silencio tan sutil que pasa por fortaleza, por independencia, por ella está bien. Pero detrás de ese silencio hay una esperanza, que alguien lo note. Que alguien, sin que tengas que decir una palabra, vea el cansancio en tus ojos y te diga, dame eso, yo me encargo. O que te tome de la mano y te diga, ya no tienes que hacerlo sola. ¿Te ha pasado? Esperar que alguien lea lo que no dices y esperar hasta que te das cuenta de que nadie lo hará, porque tú misma has borrado las pistas y no las van a encontrar. Ese es el doble filo de la fuerza. Te vuelve invisible en tus necesidades. Y la gente se acostumbra a que no tienes límites, a que puedes más que todos. Y lo que comenzó como un acto de supervivencia, ser fuerte para salir adelante, se transforma en una jaula que tú misma cierras cada día.
Recuerdo una vez, hace años, que estaba tan agotada que no podía ni pensar. Era pleno invierno, la ciudad estaba cubierta de nieve y yo llevaba 3 días durmiendo mal, trabajando de más, resolviendo problemas ajenos y posponiendo los míos. Esa noche me senté en el comedor frente a una taza de té que se enfriaba y me quedé mirando hacia el balcón. Afuera los copos de nieve caían despacio, bajo la luz tenue de las farolas, cubriendo las calles como un manto suave pero pesado. Y pensé, así mismo me siento yo, cubierta, tapada, invisible, bajo una capa de cosas que nadie ve pero que pesan. En ese momento sonó el teléfono. Era una amiga que me preguntó cómo estaba y adivina qué respondí. Hola, bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí un poco cansada, pero bien. Lo dije con una voz tan convincente que hasta yo me lo creí por un segundo. Y cuando colgué me quedé en silencio preguntándome, ¿por qué no era capaz de decir, no estoy bien? Estoy agotada. Necesito que alguien me cuide, aunque sea un ratito. Creo que la respuesta está en el miedo. Miedo a ser una carga, miedo a que piensen que no eres tan capaz como aparentas. Miedo a que al mostrar tu vulnerabilidad cambie la forma en que te ven. Porque seamos honestas, en este mundo a la mujer fuerte se le aplaude mientras se mantenga de pie. Pero si se sienta, si se derrumba, si dice no puedo más, empiezan las miradas, empiezan las dudas, los juicios. Y sin darte cuenta, te conviertes en una experta en disimular, en sonreír con los ojos apagados, en sonreír funcionando, aunque por dentro estés en pedazos. Pero el cuerpo no olvida, el cuerpo guarda cada vez que pospusiste descansar, cada vez que tragaste el llanto porque no era el momento, cada vez que dijiste no pasa nada cuando sí pasaba. Un día esa cuenta se cobra. Puede ser en forma de insomnio, de dolores que no sabes explicar, de ansiedad que aparece sin aviso, de una sensación extraña de estar viviendo en automático, desconectada de ti mismo. Y es ahí cuando te das cuenta de que ser siempre la fuerte no es gratis, que hay una factura emocional que llega tarde o temprano. Yo sé que cuesta dejar de ser la que sostiene todo, porque al soltar sientes que algo se va a caer, que en el orden que has construido, ese orden que a veces es lo único que te mantiene cuerda, se va a desmoronar. Pero aquí está la pregunta que me cambió la perspectiva. ¿Qué pasaría si todo eso que crees que se va a caer en realidad no es tuyo para sostener? Piénsalo. ¿Cuántas cosas cargas que ni siquiera te corresponden? ¿Cuántas veces has resuelto problemas que otra persona debería haber enfrentado? ¿Cuántas veces has puesto tu paz en pausa para salvar algo que ni siquiera estaba en tus manos? A veces confundimos amor con rescate, lealtad con sacrificio, fuerza con aguante. Pero amor no es cargar con todo. Y lealtad no es olvidarte de ti. Y fuerza de verdad, no es cuánto soportas, sino cuánta verdad te permites vivir. Te voy a decir algo que a mí me costó meses aceptar. Soltar no te hace egoísta, te hace honesta. Y la honestidad es la base de cualquier fuerza que valga la pena. Pero claro, antes de mostrarte a otros,
Tienes que aprender a mostrarte a ti mismo. Y eso no siempre es fácil. Un día decidí probar algo. En lugar de responder bien cuando alguien me preguntaba cómo estaba, me propuse responder con la verdad. La primera vez que lo hice fue raro, súper raro. Fue una compañera de trabajo que me preguntó, ¿todo bien? Y le dije, la verdad no, hoy me siento muy abrumada. Ella me miró en silencio unos segundos y luego me dijo, te entiendo. Si necesitas un descanso, yo te cubro. Fue tan simple, pero para mí fue un momento enorme. Me di cuenta de que muchas veces el miedo a mostrarnos es más grande que la reacción real que vamos a recibir. Claro, no siempre tendrás esa respuesta, yo lo sé. Habrá quien no sepa cómo hacer, habrá quien no sepa qué hacer con tu verdad. Y está bien, no necesitas que todo el mundo la sostenga. Solo necesitas identificar quién sí la entiende. Esa es otra lección. Aprender a elegir con quién bajas la guardia. Porque no todas las manos saben recibir lo que pesa. No todos los oídos saben escuchar sin juzgar. Yo tengo 2 o 3 personas en mi vida a las que puedo decirles, hoy no puedo. Y sé que no me van a mirar con lástima, ni me van a decir, pero tú que siempre puedes, ¿cómo va a ser? No. Esas personas son oro en mi vida. Y si no las tienes ahora mismo, créeme que se pueden encontrar. Pero empieza por dejar que alguien vea, aunque sea un poquito, de lo que escondes. No tienes que abrir todas las puertas de golpe. Puedes empezar con un gesto pequeño. Como en un día frío, prendes una luz suave en el comedor. No que lo ilumine todo de golpe, pero cambia la sensación de la habitación. Ese pequeño cambio ya hace que el espacio se sienta diferente. Mostrarte funciona igual. No tienes que desarmarte del todo para empezar a sentir alivio. Solo tienes que dejar entrar un poco de aire, aunque sea desde una rendija. Y aquí quiero que te preguntes, ¿cuál sería tu rendija? ¿Qué es lo mínimo que puedes hacer para dejar de fingir que todo está bien? Puede ser tan simple como escribir un mensaje diciendo, hoy necesito que me escuchen, no que me den soluciones. O como cancelar un compromiso y en lugar de inventar una excusa, simplemente decir, no voy a ir porque necesito descansar. O cómo pedir que te acompañen, aunque no hablen, aunque no hagan nada más que estar ahí. Son pequeños actos, pero cuando se suman, empieza a cambiar el peso de la cuerda que cargas. Y sí, habrá resistencia en ti y en otros. La gente que está acostumbrada a que seas la fuerte, quizás no entienda tu cambio. Puede que incluso se incomoden. Pero esa incomodidad es necesaria. Es la señal de que estás rompiendo un patrón. Recuerda, no estás aquí para mantener a todo el mundo cómodo. Estás aquí para vivir una vida que también sea habitable para ti misma. Quiero que imagines algo. Imagina que llevas años sosteniendo una cuerda tensa. Tus manos están llenas de marcas. Tus hombros duelen. Tu respiración es corta. Y un día alguien se acerca y te dice, puedes soltarla. Pero tú, en lugar de abrir las manos, aprietas más fuerte. No porque quieras seguir cargando, sino porque ya no recuerdas cómo se siente soltarla. Ese es el trabajo ahora.
recordar cómo se siente soltar y practicarlo, aunque sea incómodo. Yo todavía estoy aprendiendo. A veces suelto por un rato y luego sin darme cuenta vuelvo a agarrar la cuerda. Estoy muy acostumbrada a hacerlo, pero ya lo estoy notando. Y ese notar ya es una victoria, porque cada vez que lo veo me doy permiso de soltar otra vez. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que empezar. Un gesto pequeño, una verdad dicha, una ayuda aceptada. Eso es lo que empieza a romper la soledad de ser siempre la fuerte. Permitir que otros entren en tu historia no solo cuando brillas, sino también cuando tiemblas. Y si nadie te lo ha dicho hoy, pues te lo digo yo. No tienes que seguir sola en esa fuerza. Puedes bajar la armadura un momento y seguirás siendo tú. Quizás incluso una versión más verdadera de ti. Respira. Quédate aquí un segundo más. Siente el alivio de saber que aunque no lo parezca, hay espacio para que descanses. Porque la fuerza no se mide en cuántas batallas ganaste, sino en cuánta verdad te atreves a vivir. Hay una escena que vuelve a mí cuando pienso en la soledad de ser siempre la fuerte. No es un gran momento, no es un quiebre dramático, es algo mínimo, casi imperceptible para cualquiera. Estoy en la sala, ya es tarde, todo está en silencio. El día fue largo y yo, como siempre, hice lo que tenía que hacer. Me siento en el piso de espaldas al sofá y dejo caer la cabeza hacia atrás para mirar el techo. No pienso en nada grandioso, solo siento el peso. Y en ese gesto pequeño, en ese dejar caer la cabeza, reconozco que la fortaleza que me sostiene también me ha dejado cansada. A veces la vida no te pide grandes decisiones, te pide micro decisiones. Decir basta a tiempo, apagar el teléfono mientras comes, no justificarte cuando eliges descansar, decir que sí a la ayuda cuando aparece, aunque sea mínimo. Estas microdecisiones sumadas te devuelven a ti. Me gusta pensar la fuerza como una casa con muchas habitaciones. Durante años viví en el mismo cuarto, el cuarto de resolver. Todo pasaba ahí, dormía ahí, comía ahí, amaba ahí, no conocía el resto. Cuando alguien me pedía algo, yo abría más espacio dentro de ese cuarto, apretándome un poco más para que todo cupiera. Hasta que un día me atreví a abrir otra puerta y descubrí que había una habitación llamada pausa, otra habitación llamada para pedir y otra que recibía sin culpas. No estaban amuebladas, olían a polvo y a desconocido, pero estaban ahí, esperando. Y entendí que la fuerza real no es vivir apretada en un solo lugar, sino moverte por toda la casa y usar lo que necesites cuando lo necesites. También aprendí a leer mis propios avisos, no los de afuera, los míos. A veces mi aviso es un suspiro que no termina, o una tensión en los hombros que no cede, o ese pensamiento que aparece cuando ya no quiero seguir una conversación, pero sigo por educación. Esos avisos no son caprichos, son puertas. Si las ignoro, se convierten en muros. Si las escucho, se transforman en caminos. Sé que soltar el rol de la que sostiene todo no es un acto romántico. Es torpe a veces, es incómodo. Es probable que digas lo que sientes y no salga perfecto. Es probable que pidas y la otra persona no entienda. Es probable que un día te animes a descansar y aparezca la culpa con su voz de siempre, diciéndote que perdiste el tiempo. Por eso quiero hablarte de algo que pocas veces se dice en voz alta, la práctica. Así como se practica un idioma o un instrumento, también se practica la vulnerabilidad. Se ensaya. Al principio suena raro.
Después empieza a sonar a ti. Una noche, por ejemplo, decidí que no iba a explicar mi cansancio, iba a nombrarlo. Alguien me preguntó si podía encargarme de algo que honestamente podía esperar. Me vi a punto de decir lo de siempre. No te preocupes, yo lo resuelvo. Pero me detuve. Sentí el impulso en el pecho, esa urgencia de seguir siendo la que no falla. Y con la misma calma con la que se apaga la luz, dije, hoy no. La primera sensación fue muy extraña, como si hubiese roto una regla no escrita. Luego vino el alivio, pequeño pero claro. Y más tarde llegó algo nuevo, respeto por mí. Ese respeto por uno misma es la línea que divide el aguante de la fuerza. El aguante te quita, la fuerza te sostiene. El aguante te encierra, la fuerza te abre. El aguante te hace morder la lengua. La fuerza te enseña a decir tu verdad sin gritar. Quiero que nos quedemos un momento con la vergüenza, porque muchas veces no pedimos ayuda por vergüenza. Vergüenza de sentirnos expuestas, de parecer frágiles, de no encajar en la imagen que el mundo compró de nosotras. La vergüenza se alimenta del secreto. Si la nombras, se encoge. Si la miras a los ojos, pierde poder. La próxima vez que la sientas, intenta decirlo con sencillez, aunque sea a solas. Me da vergüenza pedir esto. Y luego pregúntate, ¿por qué te da vergüenza? A veces la respuesta te va a sorprender y no tiene nada que ver con tu valor. Tiene que ver con una regla vieja que ya no aplica. También está el miedo a la incomprensión, porque sí, habrá quien no va a entenderte, quien no sepa qué hacer con una mujer que se baja del pedestal de la fortaleza eterna y decide ser humana. Y está bien, no estamos aquí para convencer a todo el mundo, estamos aquí para ser fieles a lo que necesitamos. Te lo digo con cariño y con firmeza. Si tu verdad incomoda a alguien, esa incomodidad le pertenece a esa persona, no a ti. No te toca cargarla. Quiero llevarte ahora a una escena distinta. Es de día, estás en tu rutina y te sorprendes a ti misma respondiendo con honestidad. Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Dices que estás cansada. No añades una lista de explicaciones para justificarlo, solo lo dices. La otra persona siente. No se abre ninguna grieta, no se cae el mundo. Se abre algo dentro de ti que es más importante. Una puerta a la autenticidad. Así de simple, así de poderoso. Habrá veces en las que la ayuda no aparezca del modo que necesitas y ahí también hay aprendizaje. Decir no a la ayuda que no te cuida. Decir gracias, pero así no, porque mostrarnos no significa aceptar cualquier cosa con tal de no cargar solas. Se vale elegir el tipo de sostén que te hace bien. Se vale enseñar cómo te cuidan. A veces hay que decirlo de forma clara. Hoy yo no quiero soluciones. Hoy necesito que me acompañes. Hoy no necesito que me digas que puedo. Necesito que me digas que está bien si yo no puedo. Hoy no necesito que me motives. Necesito que me escuches. Tal vez una de las capas más profundas de esta soledad aparece cuando somos madres, hijas, mayores, jefas de hogar, migrantes, cuidadoras de alguien, o todo eso al mismo tiempo, porque la expectativa de que podamos con todo es casi un mandato cultural. Y el mandato tiene una voz que suena a debes. Debes ser eficiente, debes ser agradecida, debes ser positiva, debes resolver sin molestar. Esa voz es antigua, no es tuya. Puedes agradecerle lo que alguna vez te permitió lograr y con la misma dignidad decirle que ya no decide por ti. Cuando digo abrir espacio para mostrarnos sin miedo y sin vergüenza,
sin explicaciones. No hablo de exponernos a cualquiera, hablo de crear lugares de verdad, lugares donde el llanto no sea un espectáculo, sino un lenguaje, donde la pausa no sea pereza, sino sabiduría, donde el silencio no sea distancia, sino descanso. Esos lugares pueden ser un ritual que te haces a diario, un té a la misma hora, 5 minutos de ojos cerrados, una oración sencilla, una nota en el espejo que diga que estás a salvo contigo. Pueden ser también personas, 2, 3, no hace falta más. Personas con las que puedes decir, me duele, y te crean sin pedir pruebas. Quisiera que pienses en tu infancia, en esa niña que de algún modo aprendió que para ser querida había que ser impecable, había que ser fuerte, responsable. Esa niña hizo lo que pudo con lo que tenía y le funcionó. Por eso hoy de adulta repites la fórmula. Pero ahora hay otra posibilidad. Puedes tomar a esa niña de la mano y decirle, no tienes que salvar a nadie para quedarte. Puedes descansar. Lo que no pudiste entonces, puedes empezar a practicarlo ahora. No necesitas permiso. A mí me preguntan a veces, ¿cómo se hace para dejar de ser la fuerte sin sentir que todo se desarma? No hay una respuesta única, pero hay un hilo común. Confiar en que la vida también sostiene, que si tú sueltas, no todo cae al piso. Algunas cosas sí, las que eran tuyas por obligación, pero no por destino. Lo que te corresponde, si lo sueltas a tiempo, vuelve a ti de forma más limpia. Lo que no era tuyo, se vuelve a su lugar. Suena abstracto, pero se vive concreto. Se vive en una noche de sueño más profundo, en una conversación sin nudos en la garganta, en un fin de semana sin culpa, en una risa que sale fácil. Volvamos a la imagen de la cuerda. La has sostenido por años. Tus manos conocen el peso de memoria. El primer día que la sueltas, te tiemblan los dedos. El segundo también. Al tercero, aparece un reflejo. Vuelves a tomarla por costumbre. No te castigues por eso. La costumbre se deshace con paciencia. Cada vez que la sueltas, le enseñas a tu cuerpo otra manera de estar. Al final, lo nuevo se vuelve familiar y lo viejo opcional. Quiero proponerte algo concreto para los próximos días. Elige una frase que sea tu puerta. Podría ser hoy no. Podría ser no me alcanza. O necesito ayuda. Podría ser no quiero explicarlo. Elige una y dale un lugar en tu día. Escríbela en el celular, en un papel que lleves en el bolso, en el borde de tu cuaderno. Cuando llegue el momento, úsalo. No la adornes, no la pongas para después. Di la frase. Sostente en ella como quien se sostiene en una baranda mientras baja una escalera empinada. Te vas a sorprender de la calma que trae. También puedes practicar el pedir en pequeño. Pedir algo tan simple que no active la alarma del miedo. Puedes decir, ¿me alcanzas ese vaso de agua, por favor? ¿Puedes pasar por mí más tarde? Son gestos diminutos, pero entrenan una parte de ti que estaba desnutrida. Y lo que se entrena, crece. A lo largo de este camino, habrá días de retroceso. Días en los que vuelves a hacerlo todo sola. Días en los que no te reconoces pidiendo. Días en los que eliges explicar de más por inseguridad. No conviertas esos días en sentencia. Son solo días. No invalidan tu avance. Agradece la información que traen y vuelve a la práctica. Tu proceso no es una línea recta, es un pulso. Va y viene. Y aún así avanza. Me gusta imaginar que cada vez que una mujer deja de cargar lo que no corresponde, la vida reordena algo en su alrededor. Se mueve una pieza que no veíamos. Se libera una energía que estaba atrapada en el aguante.
Ahí aparece la creatividad, el deseo, la risa que no estaba saliendo, el proyecto que querías empezar, la fuerza que antes se gastaba en sostener lo insostenible. Ahora puedes sostener lo verdadero. Quiero hablarte de la culpa, esa compañera persistente. La culpa aparece cuando te eliges. Te susurra que estás siendo egoísta, que podrías haber hecho un poco más. Quiero que la escuches, pero que no la obedezcas. La culpa te muestra que saliste del molde, nada más. Si lo que estás haciendo no daña a nadie y te devuelve a ti, no necesitas justificarte. Hay una frase que ayuda que dice, puedo vivir con que no les guste. No es rebeldía, es responsabilidad afectiva que incluye a la persona más importante en tu vida, tú. Sé que a veces duele aceptar que ciertas personas preferían la versión tuya que no incomodaba, que no pide, que resuelve sin hacer ruido. Duele, pero es un dolor que libera, porque te deja ver quién te quiere completamente y quién te quiere útil. Con la primera puedes construir, con la segunda puedes poner distancia. Y ahora, volviendo al principio de todo, a esa soledad que no era de falta de gente, sino de exceso de papel asignado. La soledad de ser siempre la fuerte se ablanda cuando te das la oportunidad de ser vista de verdad. Y ser vista no es un acto de exposición pública, es un acto íntimo. A veces basta con una persona o contigo misma frente al espejo, poniendo palabras donde antes había silencio. Quiero que cerremos con una respiración y una imagen. Respira hondo. Y si puedes, siente el aire entrar. Sosténlo un segundo. Suéltalo. Imagina que frente a ti está la armadura que llevaste tanto tiempo. Mírala con cariño. Te sirvió, te protegió, hasta para cruzar desiertos. Dale las gracias. Y ahora, en lugar de ponértela de nuevo, cuélgala en un perchero a la entrada de tu casa interior. No la tiras, no la niegas, solo eliges no vivir dentro de ella todos los días. Entras ligera, caminas hasta el comedor, sirves una taza de té, miras hacia el balcón. Si es invierno, los copos de nieve caen en silencio, y si es verano, quizá la luz se cuela por un costado. Te quedas contigo. Y en ese gesto sencillo, la soledad cambia de nombre. Ya no es la soledad de la que puede con todo, es la compañía de la que por fin se permite ser. Si hoy este episodio te tocó, si sentiste que en mis palabras había un espejo de lo que no sabías cómo decir, quiero recordarte que no estás sola. Tengo espacios que nacieron justamente para eso, para acompañarte a bajar la armadura sin explicaciones. Están mis cursos, como no estás exagerando, y el origen de todo. Fueron creados para guiarte con herramientas suaves y prácticas. Está mi guía gratuita y mis mensajes con alma que salen cada martes, donde cada semana te abrazo con palabras que también despiertan. Todo eso existe para darte un lugar seguro, no para llenarte de tareas, sino para devolverte a ti con calma. No te pido que cambies de vida mañana, te invito a elegirte hoy en lo pequeño, una frase, una pausa, un pedir, un no. Verás cómo poco a poco lo pequeño abre espacio a lo posible. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este episodio te sostuvo, compártelo con alguien que lo necesite. Y si quieres caminar más cerca, ya sabes dónde encontrarme. Aquí siempre hay una silla para ti, una taza tibia y un silencio amable, donde puedes ser sin rendir examen. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y mientras tanto, recuerda, no tienes que demostrar nada para merecer descanso. Tu valor no depende de lo que sostienes, sino de la verdad con la que te sostienes a ti. Seguimos a tu ritmo, a tu manera, siempre.